Si realmente querés crecer tu negocio, tenés que cambiar tu pensamiento y dejar de preguntarte qué es lo próximo que tengo que aprender y empezar a preguntarte quién es la siguiente persona que tengo que contratar. ¿Sí? Te lo voy a repetir porque esto es súper importante. La mayoría de las personas piensa que para escalar su negocio de 5.000 a 10.000 a 25.000 o 30.000 tiene que aprender algo nuevo o tiene que mejorar algo puntual. Y la realidad es que hay ciertas pequeñas cosas que sí tienes que aprender, pero más del 60, 70, inclusive 80% de las cosas que van a hacer que tu negocio mejore están enfocadas en que aprendas a delegar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como dueño de negocio tenés que aprender a sistematizar y lograr tener un negocio que pueda funcionar sin que estés presente las 24 horas. ¿Sí? Entonces, como empresario, la clave es poder despegarse de todos los procesos para poder hacer que tu negocio funcione en automático. Entonces, entiendo que dependiendo de la etapa en la que estés de tu negocio hoy en día, tenés que cumplir diferentes roles, ¿sí? Pero, a ver, vayamos etapa por etapa. Sí, la primera etapa obviamente es hacer que tu negocio se valide, es hacer que realmente tu oferta se venda, es hacer que los clientes empiecen a estar satisfechos y que tus clientes tengan resultados. Cuando pasas de esa etapa, que sos tu closer, sos tu setter, sos la persona que entrega el servicio, tu segundo enfoque es hacer que genere más ganancia, es hacer que tus costos bajen, es hacer que tus ingresos suban, es hacer que vengan más clientes, es hacer que tengan más resultados, es empezar a hacer que más personas puedan cumplir diferentes roles. Ahora, el tercer punto, ya cuando te encontrás generando una significante ganancia, es que puedas literalmente sistematizar los procesos, que puedas de verdad hacer que tu negocio funcione como una máquina, donde simplemente se le pone un poco más de nafta a diferentes puntos, a los contactos, a la atención, a los anuncios, a lo que sea que vos utilices como para captar clientes y que siga funcionando, que sea una rueda continua, ¿sí? Entonces, la mayoría de las personas se enfoca simplemente en estar todo el tiempo tratando de apagar incendios y no se enfoca realmente en poder delegar. ¿Y qué es lo que pasa? Que, ok, probablemente haya muy pocas personas con la misma capacidad que vos de hacer las cosas a un 10. Si en una escala de 0 al 10, vamos a decir que vos sos un 10, ¿sí? Entonces hay muy pocas personas capaz que con la capacidad de hacer las cosas siendo un 10. Pero al estar vos dedicándole tiempo a todas las cosas, dejas muchos huecos totalmente vacíos o dejas cosas sin mejorar que podrías estar enfocándote y haciendo que realmente tu negocio crezca. Entonces podrías entrenar a alguien para que sea un 7, después un 8, inclusive capaz que después un 8,50 en diferentes posiciones de tu negocio, y vos poder encargarte de las posiciones que capaz que en este momento tenés como un 3 o un 4, estar vos y hacer que empiecen a funcionar mejor. Y eso que va a hacer que tu negocio en conjunto mejore. ¿Por qué? Porque capaz que hoy en día, sí, sos un 10 en una, en dos, en tres cosas, pero a la vez tenés un 1, un 2 o un 3 en un montón de otras cosas porque no estás delegando, porque no estás pudiendo enfocarte, porque no estás pudiendo cumplir con todas las cosas que tienes que hacer como dueño de negocio. ¿Por qué? Porque obviamente al tener 24 horas y ocuparte de todas las cosas, muchas cosas se quedan sin hacer. Entonces, ¿cuál es la clave? Es poder encontrar personas en las cuales vos te puedas duplicar para que hagan las tareas, no igual que vos, ¿sí? Pero sí que puedan hacer las cosas y hacerlas funcionar de una manera óptima. De vuelta, no un 10, pero sí un 7, un 8 y probablemente con el tiempo inclusive se transformen en un 10 si haces las cosas de la manera correcta. Ahora, es muy importante aprender a identificar cuáles son las cosas que tenés que delegar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cosas que no se delegan al primer instante. Si vos hoy en día decís, ok, quiero delegar, yo te recomiendo que empieces utilizando esta tabla, ¿sí? Entonces esta tabla te va a permitir identificar cuál es el siguiente paso para delegar dentro de tu negocio. ¿Para qué? Para no cometer errores y no delegar cosas que no deberían ser delegadas hoy en día. Porque, por ejemplo, dentro de mi negocio, una de las cosas que delegué más al final son las llamadas de venta. ¿Por qué? Porque justamente eso impactaba directamente dentro de los resultados míos de mi negocio, al 100%. Había cosas que podía delegar que no impactaba tan fuerte, que no eran de tanto impacto y que sí me llevaban mucho tiempo. Ahora, hay cosas que tenés que medirlas en cuanto a impacto, hay cosas con tiempo, hay cosas depende cuánto te gusta hacerlo. Entonces vamos a verlo. La mejor manera de hacer esto es medirlo durante 7 días según estos 5 puntos que ahora vamos a nombrar y categorizarlos del 1 al 10 en cada uno de los temas anteriores, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo le dedicas a las actividades que vas haciendo? Entonces te anotas todas las actividades que haces y cuánto tiempo le dedicas. Segundo, ¿qué impacto tiene eso en tu negocio? Por ejemplo,
Vamos a decir que sos una persona que tiene su negocio online y que está dedicando 2 o 3 horas a grabar contenido, a editar sus reels, a editar sus videos de YouTube, a editar las portadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso te lleva 2 o 3 horas diarias. Ahora, ¿cuánto impacto tiene realmente eso en tu negocio? No tiene tanto impacto en el día a día. Entonces, por ejemplo, eso es una de las primeras cosas que tenés que delegar. La edición del contenido. Esto te lo doy como un ejemplo súper básico, ¿no? Pero hay muchas cosas más, como por ejemplo la prospección, el manejo de tus anuncios. Esas cosas hay personas de verdad que son muy buenas, como appointment setters, como media manager. O sea, hay un montón de personas que han estudiado años y años de eso y que saben muchísimo y tienen mucha experiencia, que capaz que por un 10% de cada venta pueden estar haciéndote el trabajo y vos dedicás 0 tiempo a eso. Simplemente un control semanal o unos 10-15 minutos diarios. ¿Me entendés? Entonces, volviendo a los puntos importantes. ¿Cuánto tiempo le dedicas? Del 1 al 10. Si le dedicas mucho tiempo, un 10. Si le dedicas poco, un 1. ¿Cuánto impacto tiene en tu negocio? Si le dedicas mucho, un 10. Perdón, si tiene un impacto grande, un 10. Si tiene poco impacto, un 1. ¿Cuánto te gusta la actividad? ¿Sí? Si te gusta muy poco, le pones un 10. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que antes tenés que delegar. ¿Sí? ¿Cuánto conocimiento tenés justamente en ese área? ¿Y cuánto costo te sale básicamente el delegar esa acción? ¿Sí? Por ejemplo, de vuelta, el caso de un appointment setter, sabes que te cobra siempre un 10% de cada venta, pero te ahorras el hecho de estar mandando mensajes 4, 5, 6 horas al día. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la mejor forma de hacer esto? Medís durante 7 días todo, categorizas todo del 1 al 10 y las que mayor puntaje te salen son las que primero tenés que delegar para tu negocio. ¿Sí? Entonces, quiero que sepas que todas las tareas tienen un costo implicado, o un costo de energía, un costo de tiempo, un costo de salud o un costo de dinero. Vos elegís cuál de todos querés pagar, o un costo inclusive de productividad para tu negocio. ¿Sí? Porque hay cosas que podrías delegar y al no delegarlas estás haciendo que otras cosas no funcionen de la mejor manera. Entonces, identifica qué cosas son de alto impacto, qué cosas son de bajo impacto, qué cosas te llevan mucho tiempo, qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan, qué cosas tienen un bajo costo para delegar y empezá a encontrar las personas para poder hacer que hagan cosas o funciones por vos. ¿Sí? Ahora, delegar no es simplemente decirle a una persona, toma, hace esto. No, sino que delegar es todo un arte y si no lo haces de esta manera probablemente tengas muchos errores y tengas un montón de personas cometiendo infracciones o haciendo cosas que no te gustan simplemente por el error que vas a cometer al delegar las tareas de una manera no correcta, ¿sí? De una manera incorrecta. Entonces te voy a enseñar literalmente los 4 pasos para delegar de una forma prolija y que de verdad las personas, si son personas responsables, trabajadoras y que saben sobre el tema, probablemente van a hacerlo de la mejor manera, ¿sí? Entonces, primero, le mostrás a la persona exactamente cómo haces vos el proceso que vas a delegarle. Le mostrás el paso a paso, el detalle y cómo es que lo vas a hacer y cómo es que tiene que hacerlo. Segundo, lo haces vos con la persona, lo hacen juntos esa vez y van documentando cada punto que tiene que hacer de la tarea en el futuro esta persona, ¿sí? Cada punto, desde el horario, hasta de qué manera, hasta cuánto tiempo tiene que hacerlo, cuál es el objetivo diario, cuál es el objetivo semanal, qué cosas sí, qué cosas no. Entonces documentan absolutamente todos los pasos. Esto va a llevarte un proceso por lo menos de 3, 4, inclusive 5 días, dependiendo cuál sea la tarea, ¿sí? Tercer punto, la persona lo hace junto con el documento que habían armado antes juntos y simplemente vas a estar controlando y guiando para terminar de pulir justamente este documento, que el documento es de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque va a ser la guía con la cual esta persona se va a quedar para trabajar cuando no estés vos, que justamente ese es el siguiente paso. Cuando ya este documento quedó totalmente pulido, la persona entiende, ya lo hizo sola, junto con vos, pero semi sola, y ya crees que es el momento para soltarlo, simplemente la persona empieza a trabajar de manera sola. Ahora, no trabaja sola, sino que vos vas a hacer controles por lo menos cada 3 o 4 días, inclusive al principio te diría que de manera diaria para ver que la persona esté cumpliendo con todo lo que hayan documentado. Ya cuando veas que está funcionando, simplemente si es un empleado de tu equipo, yo te recomiendo que hagas un seguimiento cada 3 o 4 días, pero ya probablemente con este documento la persona pueda trabajar de la mejor manera y pueda hacer que esta función esté cumpliéndose de la manera correcta. Así que empezá a delegar, empezá a enfocarte en las tareas de tu negocio que tienen alto impacto y que de verdad hacen que tu negocio crezca. Así que espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.